Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un texto que, marcó un antes y un después en el psicoanálisis. El primer capítulo del Seminario 3 de Jacques Lacan de 1955, titulado Introducción a la cuestión de la psicosis. Tenemos pasajes clave de este capítulo para analizar. Efectivamente. Es un punto de partida, crucial. Lacan aquí no busca ya resolver el enigma de la psicosis, más bien quiere reformular la pregunta misma, radicalmente. Sí, invita a repensar cómo nos acercamos a estos fenómenos, ¿no? Más allá de lo descriptivo o de las categorías psiquiátricas de la época. Exacto. Dejar atrás la experiencia inmediata, o lo que se pensaba que era inmediato. Y arranca de forma desafiante. Señala algo llamativo. Cómo Freud, con su enfoque inicial en la neurosis, podía parecer casi, retrasado, dice él, respecto a la psiquiatría alemana de su tiempo. Ajá. Recuerde cómo el término paranoia, por ejemplo, se había extendido tanto, casi englobaba todas las formas de locura. Claro, era una categoría enorme. Lacan cita que hasta un 60% de los internos en asilos eran diagnosticados así, casi universal para lo que hoy llamaríamos psicosis. Una falta de precisión conceptual, entonces. Justamente, esa amplitud mostraba eso. Y Freud, al enfocarse en otros mecanismos, obligó a repensar las estructuras. Lacan parte de ahí, de esa necesidad de repensar. Entremos entonces en cómo Lacan empieza a diferenciarse. Afirma de entrada que la experiencia freudiana, la analítica, no es una experiencia pura. No, para nada. ¿A qué se refiere con que es estructurada? Se refiere a que no es una simple recolección de datos, como observar la naturaleza sin más. Está constituida, fundamentalmente por la regla analítica misma. Es una estructura artificial. El dispositivo, digamos. Eso es. Un sujeto que habla, que se confiesa a un médico, y la manera particular en que ese médico interviene. No es como la física clásica creyendo observar los colores tal cual son. Interesante esa comparación con la física. O sea, la idea es ir más allá de lo observable directamente, como en la física moderna. Exactamente. Así como la física postula entidades no observables para explicar los fenómenos, el psicoanálisis debe buscar las condiciones subyacentes. Las que estructuran la experiencia del sujeto. Correcto. Condiciones que no se captan de forma inmediata por los sentidos, ni por la intuición. La estructura de la relación analítica es la primera de esas condiciones. No es empatía, es descifrar una estructura. Fascinante. Y para ilustrar cómo se abordaban antes estos fenómenos o cómo no deberían abordarse, usa un ejemplo muy gráfico. Sí, el del coche rojo. Alguien ve un coche rojo y siente que tiene una significación especial. Esto me concierne, piensa, aunque no sepa por qué. ¿Cómo desmenuza Lacan las posibles interpretaciones? Presenta, para criticarlas o mostrar sus límites, las maneras en que se intentaba comprender algo así. La primera, la idea de una aberración perceptiva. O sea, pensar que el sujeto simplemente ve mal, como un daltónico. Exacto, una explicación muy básica, muy fisiológica. Lacan la considera superada. Se pregunta si todo se reduce a ¿qué experimentaba elementalmente el alienado? Entendido. Se queda en lo sensorial. ¿Y la otra perspectiva? La segunda se centra en la función imaginaria. Usa el ejemplo del petirrojo. ¿El pájaro que reacciona al rojo del pecho de otro? Eso. El rojo desencadena una respuesta instintiva, agresiva. En el humano sería pensar que el coche rojo evoca una respuesta emocional directa, hostilidad, cólera, una resonancia afectiva. ¿Lo hace ver rojo, como se dice? Justamente, una comprensión basada en la relación dual, imaginaria, de sujeto a sujeto. Comprensión por resonancia afectiva. Pasamos de la percepción alterada a una reacción emocional, ligada a la imagen, y plantea una tercera vía ya aquí. No la detalla como tal en ese momento, pero al mostrar los límites de las otras dos, una muy fisiológica, la otra muy imaginaria, ya prepara el terreno para su enfoque. Ajá. Implícitamente nos dirige hacia el orden simbólico. Claro, cómo ese coche adquiera significación no por la percepción ni la emoción pura, sino por su inserción, o falta de ella, en la estructura del lenguaje, en la red de significantes. Esa es la dirección que va a tomar. Clarísimo. Ya se perfila la importancia del lenguaje. Y esto nos lleva a uno de los puntos más, cruciales y distintivos de Lacan, ya en este capítulo.
la diferencia radical entre dos destinos de lo no sabido. Precisamente. Aquí Lacan establece LA, distinción fundamental. Será la piedra angular de su teoría de la psicosis. Diferencia tajantemente entre la represión, Verdrängung en alemán, Sí, y otro mecanismo que Freud apenas esbozó, la Verwerfung, que se traduce como rechazo, repudio o forclusión. ¿y cuál es la diferencia esencial? ¿Cómo operan distinto? La represión, la Verdrängung, es el mecanismo neurótico por excelencia. Lo reprimido, dice Lacan citando a Freud, nunca deja de insistir. En síntomas, lapsus, sueños, está ahí, articulado, formando parte del discurso inconsciente. Es el anverso y reverso de la hoja. Lo reprimido está dentro del sistema simbólico, aunque oculto. Entendido. Insiste desde dentro. Pero la Verwerfung suena mucho más radical. Lo es. Lacan la describe como un rechazo primordial, un no advenimiento al orden simbólico. Usa esa metáfora de la máquina calculadora electrónica, ¿Sí? que si un dato no entra con el ritmo correcto, Exacto. Cae al vacío. No entra en el circuito. No es que esté oculto dentro, es que nunca fue inscrito. ¿qué imagen? Algo que ni siquiera llega a entrar al sistema. Y la consecuencia de esa caída al vacío, Aquí viene la fórmula clave, la que Lacan extrae y que tendrá consecuencias enormes. Todo lo rehusado en el orden simbólico, en el sentido de la Verwerfung, reaparece en lo real. ¡wow! Eso es revolucionario. Totalmente. Lo afectado por la Verwerfung no retorna disfrazado dentro del discurso simbólico como un síntoma neurótico. Irrumpe desde fuera, desde ese registro que Lacan llama lo real, aquello que escapa a la simbolización. Cambia todo el panorama. Lo que no se simboliza, vuelve, pero de otro modo, desde lo real. ¿Algún ejemplo clínico en el capítulo? Sí, recurre a un recuerdo infantil de un paciente de Freud, que, bueno, aunque no lo nombre, se asocia al hombre de los lobos. Describe una escena muy vívida, perturbadora. El niño juega con una navaja y se corta gravemente un dedo. Queda colgando. Terrible. ¿Y qué pasa después? Lo crucial es lo que viene. El niño va y se sienta al lado de su nodriza, su nurse, su confidente, a quien le contaba todo. Pero esta vez es absolutamente incapaz de decirle nada, ni una palabra. ¿Un silencio total? Una suspensión del tiempo, dice Lacan citando a Freud, un corte en la experiencia, un abismo temporal, y después de ese momento de incomunicación radical, como si nada. Actúa como si no hubiera ocurrido. No hablemos más de ello. Exacto, esa desconexión, esa imposibilidad de poner en palabras algo tan dramático. ¿Y cómo conecta eso con la Verwerfung? Lacan interpreta, siguiendo a Freud, que ese no querer saber nada de la cosa, nichts davon wissen wollen, en el momento mismo, no es represión, es justamente un ejemplo de Verwerfung, un rechazo a simbolizar el trauma en el instante. Y ahí aplica la fórmula. Ahí aplica la fórmula. Lo que fue rehusado en lo simbólico, hablar de la herida, integrarla al discurso, no desaparece. Retorna en lo real. Lacan sugiere que la alucinación posterior de este paciente, la del dedo cortado, es ese retorno en lo real, Precisamente. de lo que no pudo ser simbolizado en su momento. Entiendo la conexión. La imposibilidad de simbolizar la herida lleva a su reaparición como alucinación, como algo que irrumpe. También menciona las alucinaciones verbales, ¿verdad? Sí, de pasada. Señala que en la alucinación verbal el sujeto escucha frases que comentan sus actos, a veces atribuidas a un otro, que es como su doble. Lo describe como el sujeto hablando con su yo, moi. Lo importante es ese carácter de certeza, de realidad innegable, propio de lo que retorna desde lo real. Bueno, con estos elementos, la crítica a enfoques previos, la estructura, la distinción represión-forclusión y el retorno en lo real, Lacan nos dice hacia dónde va. Exacto. Anuncia su proyecto. Situar las estructuras clínicas de la psicosis, paranoia, esquizofrenia, en relación a los tres registros. Simbólico, imaginario y real. Exacto. Y subraya que esto implica repensar la función del yo, moi, y la dirección de la cura. Y aquí es donde se pone especialmente crítico con ciertas tendencias del psicoanálisis de su época, ¿no? Muy crítico. Lanza una advertencia severa contra un tipo de análisis que se había desviado, centrado excesivamente en la relación dual, analista-paciente.
en el plano imaginario del yo a yo, moi à moi. Critica esa concepción de la relación de objeto que ignora lo simbólico. Que ignora la primacía y autonomía del orden simbólico, del lenguaje como estructura tercera que media todo. ¿Y cuál es el peligro concreto de ese enfoque dual, imaginario? ¿Por qué es tan problemático? El peligro, según Lacan, es que lleva casi inevitablemente a una confusión entre lo imaginario y lo real. Al centrarse en la empatía, en el reflejo especular, el analista corre el riesgo de autentificar, de validar las producciones imaginarias del paciente, sus fantasmas. Como si esa fuera la verdad última del sujeto. Justo. Y al hacer eso, se cierra la vía al reconocimiento simbólico. Se sustituye el trabajo difícil pero necesario en lo simbólico. Donde el sujeto busca un lugar en el lenguaje, una palabra que lo represente más allá de su imagen, por una especie de complicidad en lo imaginario. Y es aquí donde Lacan dice esa frase tan contundente. La tengo aquí. Autentificar así todo lo que es del orden de lo imaginario en el sujeto es, hablando estrictamente, hacer del análisis la antecámara de la locura. Impactante. Tremendamente impactante. Sugiere que validar lo imaginario, confundiéndolo con lo simbólico o lo real, puede empujar hacia la psicosis. Pero, ojo, inmediatamente añade un matiz. Se pregunta por qué no pasa siempre. Claro, porque esa práctica no lleva siempre a la locura. Y concluye que, para ser loco, es necesaria alguna predisposición, sino alguna condición. O sea, la intervención del analista, aunque sea errada, no basta por sí sola. Exacto. Debe haber algo preexistente en la estructura del sujeto, una condición particular que podemos ligar a esa verber fum primordial para que ese manejo tenga efectos delirantes. Esa idea de una condición necesaria resuena con otra frase que repite después. Sí, la famosa «no se vuelve loco quien quiere». La usa al final con la anécdota sobre si las psicosis son orgánicas o psicológicas. Que le preguntaron en Viena, y él consideró la pregunta caduca. Sí, pasada de moda. Porque para Lacan, esa dicotomía simplista orgánico-psicológico ya no era pertinente. Afirma que hacía tiempo que él no hacía esa diferencia tajante. Y refuerza con la frase que dice había escrito en la pared de su sala de guardia. Con toda seguridad, no se vuelve loco quien quiere. Entonces esa frase encapsula su posición. No es cuestión de voluntad, ni solo factores externos, ni solo orgánico en sentido tradicional. Implica una estructura, una condición particular del sujeto, ligada a esa relación fallida con lo simbólico, a la Verforfung. Reconoce condiciones estructurales, sin descartar desencadenante. Exactamente. Una posición compleja que intenta superar esas oposiciones binarias. Bien, recorrimos los puntos principales de esta introducción. Si tuviéramos que destilar las ideas clave de este primer capítulo, ¿cuáles serían? Primero, la necesidad de abordar la psicosis desde lo estructural, más allá de la descripción o la empatía. Segundo, que la experiencia analítica está estructurada por el dispositivo y el lenguaje, no es natural. Ajá. Tercero, y fundamental, la distinción represión, Verdrängung, versus forclusión, Verforfung. Con esa consecuencia clave, lo forcluido retorna en lo real. Exacto. Irrumpe desde fuera, en la realidad misma. Alucinación, delirio. Y, finalmente, la crítica a las prácticas que confunden registros, validando lo imaginario y obturando lo simbólico, algo potencialmente peligroso. Correcto. Se sientan las bases. La psicosis no como déficit, sino como una modalidad específica de relación con el lenguaje, la ley, lo real, marcada por esa ausencia de inscripción de significantes clave. Es un replanteamiento profundo, ¿sí? Desde el vamos. Y nos deja con una pregunta resonando. Si la fórmula es lo rehusado en lo simbólico, retorna en lo real, y eso es clave para la psicosis, ¿qué pensar de fenómenos menos extremos? ¿Qué pasa con aquello que, quizá no tan radicalmente, pero sí fallamos en simbolizar? En poner en palabras. Es una extrapolación interesante, sí. Provocadora. ¿De qué maneras inesperadas retorna en nuestra realidad aquello que no encuentra lugar en nuestro universo simbólico? Quizás ciertos malestares, repeticiones, incluso fenómenos sociales. Podrían ser ecos de algo no dicho, no elaborado simbólicamente. Es una línea para pensar, sin duda. Una reflexión potente.
invita a seguir explorando. Hasta nuestra próxima inmersión.